Hola, vamos a ver en este momento lo que son los intervinientes en el proceso de ventas. Una vez que el comprador está de acuerdo con el vendedor en precio, se detona un cierre. ¿Quiénes intervienen en este recorrido para lograr concretar la venta? Primero hemos de hablar que una vez que se logra el cierre, va a intervenir el perito. El perito es una persona que está especializada en los valores de la vivienda. Este, por lo general, arquitecto o ingeniero, debe de tener ciertas certificaciones. Hay peritos que están avalados para hacer avalúos catastrales. Dichos avalúos catastrales sirven para cuando son operaciones en efectivo. La gran mayoría de los peritos tienen este registro para hacer avalúos catastrales. Después de ellos siguen los peritos que están registrados o certificados con el Infonavit. Estos peritos deberán de pertenecer forzosamente a una unidad de valoración, la cual dicha unidad tiene convenios con Infonavit y certificaciones, y sus peritos están constantemente recibiendo cursos, capacitaciones con relación a cómo se hace el avalúo para Infonavit. No todos los peritos, aunque sí la mayoría, pueden hacer avalúos para Infonavit. Lo mismo ocurre para créditos con Fobiste. No todos los peritos, aunque sí la gran mayoría, puede hacer avalúos para Fobiste. Cuando ustedes tienen una compraventa, deben de verificar que al perito que le van a solicitar el avalúo pueda hacer avalúos catastrales o avalúos de Infonavit o avalúos de Fobiste. Si la operación es con crédito hipotecario, cualquiera de los bancos que manejamos, entonces la unidad debe de estar también avalada y respaldada por el banco. No todos los peritos, aunque hagan avalúos para catastro, o avalúos catastrales o para Infonavit, signifique que puedan hacer avalúos para un banco. Y no todos los peritos que hacen avalúos para cierto banco en específico significa que pueda hacer avalúos para cualquier banco. Cada banco tiene sus peritos, sus unidades certificadas. Scotiabank tiene sus unidades y los peritos que están inscritos en esa unidad pueden hacer ese tipo de avalúos. Santander tiene sus propias unidades y los peritos certificados o avalados por esa unidad pueden hacer avalúos para Santander. Lo mismo ocurre para Banorte, para HSBC, para Afirme, para Banregio, para Banamex, para cualquiera de los bancos. Cada uno trabaja con ciertas unidades en específico. Por lo tanto, al detonar una venta, no implica que tengamos que trabajar a fuerza con cierto perito, sino más bien con el perito que el banco nos mande, por así decirlo. Es decir, si tú en un principio pediste una estimación de valor para la casa que estás vendiendo, o el asesor o el vendedor de casas le gusta trabajar con un perito, cuando se detona la venta y es un crédito hipotecario, tenemos que verificar que vaya el perito que el banco manda. Hay bancos que te permiten asignar dentro de su padrón de unidades y peritos a un perito en específico, pero no todos. Hay bancos que mandan el avalúo por medio de una ruleta y donde le van asignando un avalúo a cada unidad de las que ellos tienen. Entonces, de esta manera no tenemos el control de qué perito va a visitar la vivienda. Una vez que se asigna el perito deberá ir agendando una cita con el vendedor o con el dueño de la vivienda o con cualquier persona que le vaya a dar acceso a la misma. Para esa visita se debe de tener escrituras, predial,
agua y plano catastral. El perito, basándose en esos datos, va a hacer una captura en su sistema y con esos datos va a salir el avalúo. Por eso es muy importante que se le den los datos correctos. Basado en el plano catastral, va a hacer una revisión minuciosa de la casa, sus metros cuadrados de construcción y de terreno. Estas dos son las principales fuentes en las que un perito se entera de cuánto puede llegar a costar una casa. Basado en los metros cuadrados de construcción, los metros cuadrados de terreno, la antigüedad de la vivienda. A veces hay viviendas que tienen diferentes antigüedades. Una parte de la casa fue construida hace 30 años y otra parte hace 10 años. Nosotros podemos enterar al perito cada una de estas construcciones para que valore y deprecie en base a la edad de cada parte de la vivienda. Otra cosa que va a tomar en cuenta es el equipamiento, como lo puede ser aire, calefacción, mini split, cocina, patio equipado, si tiene fuentes, si tiene bardas, si tiene rejas, si los closets, si tiene piso de cerámica. Dos casas del mismo tamaño, en la misma calle, incluso puede ser una a un lado de la otra, de la misma construcción y terreno. Una puede dar un valor de $1,000,000 y la otra puede dar el valor de $1,200,000. ¿Por qué puede ser la diferencia? Pues porque uno tiene cocina de álamo, no tiene closet, no tiene patio encementado, no tiene rejas, tiene un boiler chiquito de paso, tiene un aire usado de hace 10, 15 años. Y la otra casa resulta que tiene una cocina de encino, tiene mármol, tiene closet, tiene rejas, tiene mini split la vivienda, cuenta además con un aire lavado o evaporativo con una antigüedad de 1 año, tiene cementados patio, además lo tiene con diseño, y todo esto hace que dos casas aparentemente en misma construcción y misma antigüedad involucren que valen de manera muy diferente. A esto le podemos sumar, si una casa está ampliada, pues podremos notar que entonces empiezan a hacerse diferencias bastante significativas. Para eso es el perito, precisamente, para valorar todo ello. Otros datos que se basa el perito para valorar una vivienda es la ubicación. ¿Qué hospitales hay cerca? ¿Qué centros comerciales? ¿Qué vialidades? ¿Qué instituciones de gobierno, como lo pueden ser escuelas, oficinas públicas, privadas? ¿Qué tan comercial es la zona? Entonces, dos casas perfectamente idénticas en equipamiento, pero una está por la Tecnológico y la Gómez Morín, que son avenidas principales de Ciudad Juárez, y una se encuentra un poquito más por la Emiliano Zapata o a lo mejor en Anapra, o a lo mejor que son un poquito más a las orillas de la ciudad. Pues bueno, estas dos casas pueden dar a valores totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque le involucran mucho el entorno, y el comparativo de mercado te involucra que a cierta distancia de tu casa, que puede ser de los 0 a los 5 kilómetros en promedio, existan otras casas de un precio semejante y una construcción semejante que te ayudan a que tu precio de tu vivienda se equipare con esas. Entonces, si tu casa es la única casa que está muy equipada, que está muy de calidad, pero está en una colonia a la orilla de la ciudad, y es de las únicas casas que está así, pues va a salir de un precio de comparativo de mercado más bajo que el de una zona como Tecnológico y Gómez Morín, porque a la redonda pues podemos encontrar campestre, podemos encontrar un poquito más Infonavit Casas Grandes, Virreyes, etcétera, etcétera. Entonces, este comparativo hace
que tu comparativo de mercado con la zona se eleve. Entonces, ese es otro dato importantísimo, que además de la construcción de terreno, construcción, equipamientos, el lugar. El lugar es importantísimo para un avalúo. Por eso dos casas pueden dar diferentes valores. Más adelante hablaremos de las especificaciones de un avalúo para cada institución bancaria de Infonavit o de Foviste, donde veremos qué parámetros son aceptables para cada una de ellas. Pero bueno, teniendo el avalúo como resultado, podemos nosotros ahora sí tener un precio a la venta que pudiera haber salido más alto que el pactado entre las partes o más bajo que el pactado entre las partes. Por eso yo siempre recomiendo que antes de vender una vivienda se le haga una estimación de valor para que ustedes no salgan muy fuera de parámetro y que cuando se logra una venta no arriesgar a que se caiga. También esta estimación de valor nos va a servir para firmar un contrato de compraventa entre el comprador y el vendedor. Porque ¿qué pasaría si yo, vendedor, me entero que mi casa la vendí en 1.000.000, pero el avalúo dio 1.300.000? Pues obviamente voy a sentir que estoy perdiendo 300,000 pesos y muy probablemente así lo es. Entonces ese tipo de clientes se quedan no satisfechos y pueden llegar a cancelar la venta. Si tú ya tienes un parámetro donde sabes que el avalúo va a salir en 1.300.000, te dio oportunidad para negociar con el dueño de la casa que te permita vender la casa en 1.200.000, en 1.250.000, etc. Cuando salga tu avalúo no tengas parámetros fuera de lo normal, que no estén previamente definidos con el comprador y el vendedor, y tu venta no se atore, sino que continúe su proceso. Bueno, una vez que tenemos el avalúo favorable y positivo ante Infonavit, ante Foviste, ante alguna institución bancaria o ante los mismos clientes en un avalúo catastral, el siguiente proceso es precisamente registrar ese avalúo en donde tenemos el crédito, por ejemplo en el Infonavit. Se va a pasar a un área de dictaminación, que es un área de técnico en Infonavit, que va a validar que el avalúo esté bien hecho por el perito. Ahí puede durar un día y después de esa parte de técnico se va ahora sí al área de crédito de Infonavit para registrar el crédito en Infonavit. Es decir, interviene el perito y ahorita estamos hablando de que interviene dos áreas de Infonavit, que es el área de validación técnica y el área de inscripción de crédito. También puede irse a un área a través de una SOFOM, que es una empresa que se dedica a registrar y a llevar el proceso de los créditos Fovistes, y ellos se encargarán de esas validaciones en un proceso interno de Foviste. Puede salir que el avalúo ya de positivo para el banco y lo capturen y asignen entonces cualquiera de las tres instituciones, se asigne notaría. Esa sería otra opción. Puede existir entre avalúo y notaría. Si es una venta de contado, no hay intermediación de banco o Infonavit o Foviste, pero si existe un crédito, pues primero se va a validar por el banco, por el Infonavit o por el Foviste. Y estos mismos van a asignar mediante una ruleta o mediante la petición del cliente una notaría. Por lo general, en esta ciudad tienen ciertas notarías en común. Si es una compra de contado, en realidad prácticamente todas las notarías de Ciudad Juárez te pueden ayudar para dicho trámite. Nosotros tenemos algunas que recomendamos más que otras, porque pues hay algunas notarías muy lentas y hay unas notarías muy rápidas. El Infonavit, no todas las notarías pueden ofrecer inscribir créditos de Infonavit, pero sí la gran mayoría. El Infonavit maneja al día de hoy una ruleta donde tiene 3 notarías por día y a esas notarías asigna. A no ser que el trámite haya salido
ya con seguimiento previo y por alguna razón se tuviera que reescribir y estaba con una notaría que no estaba en la ruleta del día, pues puedes hacer petición para que te lo jalen a esa notaría. Con Foviste también tiene sus notarías registradas, cada SOFOM, cada asesor de Foviste, y no todas las notarías trabajan con Foviste. De parte del banco también. Cada banco tiene su notaría, algunas tienen muchas notarías, algunas tienen solo una notaría. Por lo general, la notaría 32, la notaría 28, la notaría 16, la notaría 4, son con las que podemos trabajar con la gran mayoría de los bancos. Cualquier notaría fuera de esas 4, hay que verificar que realmente sí podamos avanzar el proceso con el banco. Si algún desarrollo trabaja en alguna notaría en específico que no son de estas 4, el banco sí permite que el desarrollo asigne una notaría a su conveniencia. Le da la facilidad a un desarrollo de viviendas, a un fraccionamiento, para que trabaje con cierta notaría, aunque no esté en el padrón de notarías establecidas por el banco. ¿Qué es lo que va a hacer la notaría? Bueno, pues la notaría va a hacer precisamente el contrato de compraventa, y si existe algún crédito de alguna institución financiera como Infonavit, Foviste o Bancaria, va a hacer la apertura de crédito, va a redactar ahí las cláusulas bajo las que se contrata el crédito para dar de alta un gravamen. Un gravamen es precisamente una nota que aparece en el registro público donde te avisa que esa casa tiene contratado un crédito hipotecario y la cual está sirviendo la casa como garantía de pago para que si en algún momento no da las mensualidades, el banco o el Infonavit o Foviste pueda recuperar esa vivienda. Esta notaría se va a poner de acuerdo con el área jurídica de Infonavit, con el área jurídica del banco, con el área jurídica de Foviste, para hacer la apertura de crédito y el contrato de compraventa. Básicamente, tu primera escritura siempre es de las más importantes, porque ahí viene donde compras tú la casa, aunque también abriste un crédito hipotecario, pero ese crédito hipotecario luego lo puedes dar de baja. La primera escritura es bien importante porque es donde dice quién te vendió y qué cosa te vendió. La casa con sus ubicación específica de coordenadas, su avalúo, sus métodos de construcción, de terreno, lote, manzana, nomenclatura, número oficial. Entonces dice específicamente qué casa se te vende y quién te la vendió. Trae la apertura de crédito y puedes ir avanzando para que después de liquidar tu crédito puedas liberar tu casa. Después siguen unos procesos que la notaría hace después de la firma. Después de la firma de la escritura, la notaría se va a encargar de cierto trabajo a desempeñar, como lo es registrar la casa y solicitar a Catastro, que es una instancia del gobierno municipal, algo que se conoce como la nota de traslación. La nota de traslación de dominio, pagas una parte de los impuestos, se integran unos documentos y en su sistema avisa que el dominio de la vivienda se traslada al nuevo comprador. Luego se integran los impuestos y nuevos documentos y la notaría lo lleva al registro público de la propiedad e inicia con un proceso de registrar la escritura en el registro público de la propiedad, que es una instancia del gobierno estatal. Nuevamente paga otros impuestos y entra el proceso. Este proceso en promedio llega a tardar de 1 mes y medio a 2 meses, desde que se firma la escritura hasta que queda completamente registrada en el registro público de la propiedad. Yo recomiendo que la casa, al momento en que se firma la escritura, se entreguen las llaves. Algunas conveniencias que el comprador y el vendedor hacen es que la casa la puedan integrar una vez que el banco paga, o que la puedan entregar una vez que se concreta la mudanza, que pudiera llegar a ser hasta 1 mes después. Bueno, ya entre el comprador y el vendedor se pondrán de acuerdo cuáles son las circunstancias para entrega y recepción de la vivienda, pero es muy importante que el asesor
de venta de casas se relacione con este proceso. Pues este es el proceso corto de la compraventa. Vamos a hablar un poquito más específico en la integración de los documentos sobre para qué sirve cada documento y responsabilidad de quién es. Hasta aquí esta parte. Espero que no tengan alguna duda y si tienen alguna duda, con confianza pueden hacer las preguntas a la persona encargada del curso. Nos vemos en el siguiente video.